Hola jóvenes, continuando con nuestro temario, tenemos los sistemas de producción bovina, lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es un sistema? Ya sabemos o tenemos un poco claro el tema de producción bovina, pero ¿qué es un sistema? ¿Qué es un sistema de producción bovina? Como siempre, algo para pensar un poquito. ¿Cuánto CO2 producen nuestras vaquitas? ¿Y cuánto estamos produciendo nosotros? Y al final, ¿a quién le terminamos echando la culpa? Tenemos entonces, ¿qué es un sistema? Un sistema es básicamente un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Puede ser un conjunto de reglas, principios o medidas que tienen relación entre sí. Podemos poner como ejemplo el sistema digestivo, por ejemplo, de los animales. ¿Qué es lo que entra por la boca? ¿Cuál es el proceso de digestión que tiene? ¿Qué es lo que sale en las excretas después de haber pasado por todo un sistema digestivo, por todo ese conducto donde se trata de asimilar de la mejor manera el alimento ingerido? Tenemos un sistema judicial bueno, malo, regular tal vez, donde hay leyes que muchas veces no cumplimos, pero sigue siendo una manera o sigue siendo un formato de qué es lo que deberíamos estar haciendo. Un sistema eléctrico, en el caso de los vehículos o los artefactos, un conjunto de piezas que trabajan en comunidad para poder llevar a cabo, para poder desarrollar bien un proceso. Entonces, tendríamos que, como sistema de producción, para nosotros la producción bovina realmente es un complemento de la producción agrícola, porque la producción agrícola no puede proveer de alimentos altos en proteína para tener una dieta balanceada apropiadamente para el ser humano. Entonces, con los bovinos nosotros estamos produciendo básicamente esa proteína necesaria en la dieta humana. Por otro lado, nuestro sistema de producción debe tener un aspecto técnico y un aspecto político. ¿Por qué? El aspecto técnico es básicamente lo que podemos hacer, pero la política social y económica es la que determina hasta dónde y qué es lo que sí podemos hacer. Porque depende de la economía y depende de nuestro medio social para saber hasta dónde vamos a desarrollar nuestro sistema de producción. No podemos decir que nos vamos a especializar en, por ejemplo, en cortes selectos si no tenemos al final quien los consuma o si no tenemos quien nos pague por hacer ese tipo de producción, por llevar a fin ese tipo de producción. Entonces, para saber conocer nuestro sistema de producción, debemos tener claros estos puntos. ¿Para qué vamos a plantear este sistema de producción? Para producir leche, para producir carne, para producir pie de cría. Y basado en eso debemos decidir qué especie vamos a utilizar. Si es bovino, si es ovino, si es caprino. ¿Qué raza vamos a utilizar? Obviamente en este caso estamos hablando de producción bovina. Vamos a utilizar razas lecheras, razas de carne. ¿Qué resultados esperaríamos obtener? ¿Con qué iniciamos? ¿Tenemos la tierra, tenemos el campo, tenemos potreros? ¿O tenemos un espacio físico y tenemos un montón de máquinas que nos pueden facilitar el trabajo? Y a lo mejor terminamos haciendo un engorde a corral. Entonces, ¿qué tenemos en un principio? Ya tenemos animales, a lo mejor no son los mejores animales para lo que queremos conseguir. Entonces, debemos conocer este tipo de cosas. ¿Qué elementos conforman nuestro sistema de producción? ¿Cómo pensamos crear o cómo pensamos iniciar nuestro sistema de producción? Entonces, ¿quién va a administrarlo?
¿Vamos a ser nosotros los que lo administremos? ¿Vamos a pagarle a alguien para que lo administre? ¿Cuánto vamos a pagarle a esa persona para que lo haga? ¿Qué es lo que esperaríamos obtener como resultados de esa persona y de ese sistema? ¿Con cuánto contamos de presupuesto? ¿Quién nos va a poner la plata, en otras palabras? Y al final tenemos que ver si planteamos o no las 5 P's. Hablamos de producto, precio, plaza, promoción y personal. A lo mejor tenemos el personal, pero no tenemos la plaza, no tenemos a quién venderle. A lo mejor tenemos un buen producto, pero no tenemos un buen precio porque tenemos costos muy elevados de producción. Entonces debemos saber hasta dónde podemos plantear todos estos requerimientos. Entonces, vemos que en especies mayores, en este caso, hablamos de los bovinos, el sistema se adapta al medio. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos especies menores como cerdos o aves, nosotros podemos adaptar el medio a nuestro sistema. O sea, tenemos un galpón y le metemos aire presurizado, le metemos mejor ventilación, aire forzado, bajamos la temperatura y adaptamos las condiciones. Para producción ganadera eso no es imposible, pero es más caro, es más costoso y es más difícil de hacer. Entonces tenemos que adaptar nuestro sistema al medio en el que estamos. Si tenemos pendientes pronunciadas, a lo mejor no deberíamos producir ganadería bovina ahí. Si tenemos un terreno muy bajo que se nos encharca, entonces tenemos que saber cómo vamos a producir. Si se nos encharca, ok, vamos a producir o vamos a meter ganado a pastoreo solamente en época seca, porque en época de invierno no es recomendable hacerlo. Ese tipo de condiciones debemos saber que para especies mayores, como mencioné, debemos adaptar nuestro sistema a las condiciones que tenemos, al clima, a la topografía, incluso al medio socioeconómico. Entonces, ¿qué hablamos o a qué nos referimos con medio socioeconómico? Si queremos vender ¿qué? Leche, si queremos vender carne, si queremos vender piel o cuero, como lo mencionaba hace rato, si vamos a tener un precio fijo por nuestro producto, si vamos a manejarnos con un precio mínimo de sustentación que nos lo va a dar el Estado, si tenemos un mercado mayorista donde entregar o si vamos a exportar nuestra producción, si vamos a hacer promoción de nuestro producto o si no hace falta porque tenemos un cliente fijo a quien entregárselo. Este tipo de cosas debemos tener el conocimiento de qué tenemos a la mano y con qué vamos a trabajar para según eso decidir qué tipo de manejo vamos a darle a nuestro sistema. ¿Cómo analizamos nuevamente nuestro sistema de producción? Ya lo habíamos visto antes, esto es para recordarlo. La producción bruta la medimos en dinero o especie, la ganancia neta se mide en dinero, la eficiencia se puede medir en especie o en dinero y la sostenibilidad en especie. Asumiendo que lo que tenemos ahí no sean borregos, sino que sean bovinos, ¿qué problema encontramos ahí? ¿O qué beneficios encontramos ahí? En este caso vemos un área muy extensa y por más que tengamos una cerca en este lado y otra cerca en el lado de allá, el manejo extensivo actualmente no es el más recomendable. Es el que tiene menos sostenibilidad y es el que está dando menores resultados. Entonces, económicamente, al final nos va a terminar afectando también. Ok, no tenemos una planicie, tenemos una pendiente y podríamos decir bastante pronunciada, pero a lo mejor tenemos áreas más pequeñas. En este caso vemos una cerca aquí, baja por acá y probablemente viene aquí abajo y por lo visto va por este costado de acá.
Quiere decir que son potreros relativamente o bastante más pequeños que el que vimos anteriormente, pero en este caso deberíamos hacer otro tipo de manejo. Hablamos de pendientes y deberíamos tener algún tipo de manejo de pendientes, valga la redundancia, curvas a nivel, cultivo de terrazas o por lo menos algo más de arborización en este caso, que si vemos por aquí un arbolito u otro, pero aún así debería tener un poco más de sostén este suelo para que no tengamos mucha erosión. ¿Qué sistemas de producción tenemos en América tropical? Los sistemas de producción avícola, porcina, son los que están en auge, son los que siguen creciendo y le están ganando de hecho espacio al bovino. ¿Por qué? Porque es más fácil de adaptar una producción de estas, un galpón de estos, a una pendiente o a una planicie o a diferentes condiciones edafoclimáticas versus la producción bovina, que es más difícil hacerlo. Y debemos tener consideraciones, por ejemplo, el nivel de ingresos, la capacidad de compra de nuestros clientes, cuánto consumen, eso lo vimos en la primera presentación. Nosotros, Latinoamérica, Ecuador, consumimos bastante menos que los países desarrollados. Entonces, no vamos a querer producir mucho más volumen si luego no vamos a tener quien lo consuma. ¿Cuál es la rentabilidad que tenemos? En producción, actualmente tenemos una rentabilidad de 10%, mientras que los que procesan tienen una rentabilidad del 20%. Entonces, ¿conviene producir o conviene producir, procesar y recién ahí vender? ¿Cómo podemos llegar hasta allá? Hasta la parte de procesamiento. A lo mejor con una asociación, a lo mejor con cooperativas, que son resultados que se han visto positivos en algunos sitios de Latinoamérica también. Tenemos las condiciones de climas templados, donde incluso le subsidian la producción, versus condiciones tropicales donde a duras penas el productor debe ver cómo se las arregla para mantener su ganadería. Tenemos producciones, viéndolo desde otro ángulo, desde otro punto de vista, con ganado cebú, el conocido cebuino, que es básicamente el Bos indicus. O tenemos ganado criollo, tenemos cruzamientos con lecheros, que es el ganado conocido como Bos taurus. Tenemos ganado especializado, que se dedica solamente a producción de carne, ganado especializado que se dedica solamente a producción de leche, o tenemos ganado de doble propósito. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué tipo de producción tenemos? ¿Cuál es nuestro sistema de producción? Tenemos un sistema de producción extensivo, semi-intensivo o intensivo. ¿Cuál es nuestra productividad por animal? ¿Cuánta carne nos produce un animal? ¿Cuántos kilos de leche nos produce un animal? ¿Cuánto estamos produciendo por unidad diaria? ¿Cuántos animales podemos manejar en una hectárea? ¿Cuál es nuestro costo de producción? ¿Cuánto es el ingreso que está recibiendo al final el propietario? Si a lo mejor el dueño es un médico que además es finquero, ganadero, y realmente está trayendo dinero de la medicina, de lo que gana como médico, y lo está invirtiendo en la ganadería. Pero no es que la ganadería se está solventando sola, sino que se está subsidiando por otra empresa o por otra actividad del dueño. Entonces, son esos detalles que debemos conocer a fondo para saber realmente si estamos siendo o no productivos como deberíamos. ¿Estamos trabajando con ganado cebú o criollo o estamos trabajando con cruzamientos? Utilizamos todavía hembras con terneros para la bajada de la leche, que es lo que se ve comúnmente en nuestra provincia. Los machos se los cría para engorde, las hembras para reemplazo, para producción de carne o leche. Si usamos ganado especializado, se ordeña sin ternero. El ternero apenas nace se lo desteta. Los machos por lo general se sacrifican al nacer o se los venden. Se los vende como pie de cría. Algunos ni siquiera los compran como pie de cría, simplemente los compran para engordar y listo, no importa qué tipo de raza sea. Hay quienes los crían para carne. Hay hembras que se crían con destete temprano.
Hay ganado de engorde que se utiliza como cría, como levante o como engorde. Hay personas que se dedican solamente a engordar. Hay personas que se dedican solamente a hacer levante. Hay personas que se dedican solamente a producir crías. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestra producción? ¿Cuál es el sistema de producción que vamos a desarrollar? Si tenemos ganadería de carne, ¿qué buscamos? Mejorar la calidad de la carne, a lo mejor cruzar con un Bos Taurus, mejorar el marmoleo. Tenemos muy difundido en nuestro medio el Bos Indicus, tenemos muy buenos resultados con cruzamientos, pero sin embargo nos sigue gustando el Bos Indicus. Es el toro con jiba, el toro Brahman, el toro Nelore, pero hasta dónde es bueno mantener esa raza en nuestro hato. Nos vamos a dedicar a la cría, nos vamos a dedicar al levante, o nos vamos a dedicar al engorde, o vamos a hacer todos estos pasos en nuestra propiedad, en nuestro sistema de producción. Entonces, todos estos puntos debemos conocerlos previamente para saber a qué nos vamos a dedicar. Tenemos que conocer a ciencia cierta qué es lo que queremos hacer o qué es lo que el dueño de la producción quiere hacer. Si tenemos una ganadería de leche, ¿qué queremos? ¿Alargar el ciclo de lactancia? No necesariamente, debemos ver primero nuestras estadísticas. Queremos hacer ciclos más cortos, queremos llegar a tener un parto por vaca por año. A lo mejor tenemos una raza específica para cada condición, a lo mejor tenemos razas a las que le tenemos que dar un montón de suplemento para que puedan producir y deja de ser rentable para nosotros porque no podemos estarle metiendo un montón de balanceo a una vaca para que produzca más leche. Entonces tenemos que ver cuántos centavos muchas veces nos están pagando por el litro de leche y ver si realmente estamos siendo rentables. No es solamente agarrar el dinero y reinvertirlo o decir, ok, sí estoy ganando. Tenemos que hacer los cálculos de ver si realmente estamos ganando. A veces mantener un pie de cría puede ser más costoso y más bien lo que deberíamos hacer es vender estos animales. Podríamos hacer mejoramientos, que de hecho sí lo hemos hecho en Ecuador y hemos tenido buenos resultados. Tenemos conseguido la Holstein de altura, por ejemplo, que incluso ha sido comprada por productores europeos. Ese es un buen logro, un buen alcance. Pero, ¿qué es lo que hemos hecho al respecto? ¿Quiénes han hecho ese trabajo? Un puñado de personas se han dedicado a eso, mientras que el resto ha seguido produciendo de la manera tradicional. Tenemos la ganadería doble propósito. Se puede ordeñar con o sin ternero. Se obtiene y se vende leche, a veces derivados de leche. Por lo general los machos se engordan para venderlos luego. Ya desarrollados, ya engordados, se los vende para camal, para plantas faenadoras también. Pero no nos damos cuenta y decimos, no, es que mi ganado es doble propósito, cuando realmente es un cruzamiento que se dio. Pero tenemos razas especializadas de doble propósito, que no necesariamente son cruzamiento. ¿Hasta dónde es rentable el cruzamiento? ¿Hasta dónde es bueno el tener ganadería de doble propósito? Por las condiciones en las que estamos, en las que nos desarrollamos, en las que el Estado muchas veces nos presiona y nos tira para atrás, en lugar de ayudarnos a salir adelante, es que seguimos manteniendo esta producción de doble propósito y no producciones especializadas. No digo que esté mal tener ganadería de doble propósito, simplemente que debemos tener el enfoque claro de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos alcanzar. Tenemos un sistema de producción de ganadería extensiva, que ya la conocemos, sabemos a qué se refiere. Es la que está menos difundida, es donde se utilizan grandes áreas de pastoreo, potreros de 10 hectáreas e incluso más, donde el manejo que se hace es mínimo. Se necesita al final más personal porque hay que recoger un montón de animales que se nos están dispersando a cada rato. Pero también es cierto que los recogemos o los llevamos a corral menos veces al año. Es una alimentación basada en pastoreo,
pero nuestro rendimiento por unidad diaria también es bastante más bajo. Ok, tenemos pros y contras, pero en términos generales son más los contras. Tenemos el sistema de ganadería semi-intensiva, que es la que está más difundida actualmente, por lo menos en nuestro medio. Se aplican más un poco de tecnologías, a lo mejor no tecnologías de punta, pero sí por lo menos algo de manejo. Se usan suplementos, se tienen mejores controles sanitarios, se utilizan potreros más pequeños, se hacen rotaciones de potreros eh, mejor o mejor aprovechables que en ganadería extensiva. Necesitamos menos personal para manejar el ganado y por lo general seleccionamos ganado más dócil. Ya no es el ganado arisco que antes estábamos acostumbrados a ver, cada vez vemos animales más dóciles. Y en la ganadería intensiva puede ser producción de leche, puede ser producción de carne. Tenemos el ejemplo de producción de carne, por ejemplo el engorde de corral. Podemos utilizar suplementos, podemos utilizar balanceado, hay más manejo, hay más tecnificación, pero también hay más unidades por hectárea, unidades bovinas por hectárea. Tenemos un mejor uso del suelo porque lo estamos aprovechando de mejor manera, pero también se busca aprovechar al máximo los recursos que existen. Si tenemos desechos de producciones cercanas, de producción industrial, de producción agrícola cercanas a nosotros, muy probablemente los vamos a utilizar o los vamos a saber aprovechar en este medio de producción, en este sistema de producción, perdón. Entonces vemos que la ganadería intensiva al final termina siendo hasta complementario con otro sistema de producción, con un sistema de producción porcino, con un sistema de producción bananero, terminan siendo complementarios incluso en muchas ocasiones. Y aunque fue un poquito más larga la presentación, pero hasta aquí por ahora. Muchas gracias, jóvenes.